Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la convocatoria, diputado Erubiel, y al señor director del Politécnico, que como él dice, nos reunimos muy seguido, nos vemos en múltiples reuniones, porque naturalmente el Instituto Politécnico, las universidades, la UNAM, la UAM, la Universidad del Estado de México, etcétera, con todas las universidades, además con los centros que dependen antes de CONACYT y ahora de la Secretaría, tenemos un trabajo muy cercano, porque realmente para el desarrollo de la ciencia dependemos nosotros, el gobierno, de las instituciones, particularmente públicas, también de las privadas, de las instituciones que menciono, de todas las del resto del país, también con universidades internacionales y por supuesto con los centros hoy CECITI. Muchas gracias a todos por estar aquí, qué bueno que vino la UAM, la UNAM, la Universidad de Estado de México y por supuesto que nos da una gran bienvenida y un gran placer siempre estar aquí en el Instituto Politécnico Nacional. También saludo con mucho cariño a Susana y me da de veras que es un enorme reconocimiento que trabajen juntas las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Entonces, me parece que, no sé si antes se había hecho, pero creo que es algo importante. También saludo al director a Rodrigo, director de CONALEP, está representado aquí el bachillerato, lo cual es muy importante, a Núñez, en fin, todos y todas, senadores, diputados, profesores del Instituto Politécnico. Es muy importante para mí el presenciar esta firma, el atestiguar que hay una idea de trabajo conjunto entre la Comisión de Ciencia y Tecnología, entiendo las dos, porque está también Susana, la coordinarán ustedes, y para mí será muy importante estar informada a qué acuerdos llegan, porque ya mencionaba el director Arturo Reyes Sandoval que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, desde hace 6 años, y seguramente de antes había siempre una relación entre las instituciones de educación superior y el gobierno, particularmente hablo de la Ciudad de México, para el trabajo conjunto. Y de manera que en el caso del gobierno, encabezado entonces por la doctora Claudia Sheinbaum, creamos la red ECOS. La traigo a colación porque creo que esto es una muestra de que se está mejorando la idea de que tiene que haber un trabajo de colaboración. La ciencia mexicana está dispersa, hay muchísimos centros de investigación muy importantes, ya mencioné a las universidades, pero también los centros hoy CECITI, antes CONACYT, tienen un desarrollo de verdad notable. Y sin embargo, me parece que las políticas públicas del país no siempre han tomado en cuenta este desarrollo. Una de las evidencias muy claras es los ejemplos que mencionaba el doctor Arturo Reyes sobre lo que estamos haciendo ahora con Olinia, estos vehículos eléctricos que nos responsabilizó la doctora Sheinbaum de hacer una armadora, en la que están las instituciones aquí representadas y otras, por supuesto. También el proyecto Cussari de los semiconductores, lo que nos muestran es el gran avance que hay en las instituciones de investigación y el poco resultado en el término de desarrollo tecnológico del país. Hemos dicho siempre que hay una problemática en este sentido. La ciencia que tenemos en México, la comunidad científica es una comunidad pequeña, pero de un nivel académico, comparable a la de otros países, por supuesto, y todo investigador mexicano, mexicana tiene relación con sus pares en otros lados del mundo. Esa es la manera en que trabaja la ciencia. La ciencia es una actividad que se hace globalmente. La historia de la ciencia empieza en siglo XVI, XVII, o podremos hablar desde la ciencia de Aristóteles, digamos, de los griegos, y esto es la forma de trabajo, la forma de colaboración. Es imposible que un científico solito pueda llegar a conclusiones centrales sin tomar en cuenta a los demás. Y puedo hablar de Newton, de Darwin, de Einstein, que han tomado en cuenta el conocimiento que existe, lo mismo en México, para dar avances siempre, entendiendo cada vez mejor la naturaleza y la humanidad. Entonces, decía, pero ese tema de colaboración es central.
ya tenemos que dejar de que haya un microscopio electrónico de primer nivel solamente en un laboratorio de una institución y no lo puedan compartir con otras, a veces ni siquiera dentro de la propia institución. Y no voy a poner 1000 ejemplos porque los conocemos todos, pero tenemos que lograr, y esa es una de las funciones de la Secretaría, la más importante que ha encargado a esta Secretaría la doctora Claudia Sheinbaum, es esa organización, esa colaboración distinta a la que teníamos antes, de cada quien por su lado, haciendo proyectos muy similares, con distintos resultados, pero sin colaborar. También hay colaboración, eso por supuesto, pues estoy hablando de cuando no hay. Y sobre todo a nivel institucional, porque les decía, cada investigador o investigadora tiene relación con otros necesariamente, porque las comunidades científicas, humanísticas se organizan a nivel mundial y todos tenemos una relación con otros compañeros, pero no lo mismo con las instituciones. Por eso es tan importante ese modelo que se creó de Red ECOS, refiriéndonos a un espacio común de educación superior, ciencia y tecnología. Por supuesto, incluidas las humanidades que incluyen ahí, se incluyen en esta perspectiva, la filosofía, la historia, también el análisis de los conocimientos de las comunidades indígenas que siempre nos recuerda a Susana, y por supuesto que es algo que tenemos que tomar en cuenta desde la ciencia, desde las humanidades, y hay temas en los que por supuesto ellos, los pueblos originarios, tienen la mano, por ejemplo en el caso del maíz, pero no voy a poner mucho, estamos trabajando mucho en temas que tienen que ver con las comunidades indígenas y afromexicanas. Entonces decía, pues este trabajo colaborativo es esencial. Y fíjense que ahora, y esto yo sí creo que es una novedad, por lo menos en el aspecto en el que yo estoy hablando, que se incorporen el poder legislativo. Eso me parece muy importante, porque ustedes precisamente pues tienen que determinar, en el caso, estamos viviendo ahorita muy vivamente el caso del maíz, como las cámaras, la Cámara, especialmente yo estuve en la Cámara de Diputados, nos llamaron para que expliquemos desde un punto de vista científico, desde un punto de vista histórico, antropológico, es decir, humanístico, cómo tienen que legislar ustedes sobre el maíz. Digo, por ejemplo, adelanto, en esa reunión planteamos que en México no se va a sembrar maíz transgénico, por una razón de protección del maíz, que es un alimento, una planta que surgió en un fenómeno biocultural donde fue creado por la naturaleza, por el proceso de evolución, pero por la humanidad. Eso ocurre con la mayor parte de las plantas que se comen en el mundo, también con el arroz o con el maíz, con el trigo, con la papaya, con cualquier alimento que hoy tengamos, va a haber una manipulación genética desde la humanidad. Pero a nosotros nos importa mucho esta planta que es fundamental para los y las mexicanas, el maíz. Y entonces ahí que nos pongamos de acuerdo con los diputados, diputadas, que nos tomen en cuenta, que conozcan qué avances hay en las tecnologías, por ejemplo, en las tecnologías que tienen que ver con las modificaciones genéticas, cuáles se podrán hacer y cuáles no, ¿me entienden? Porque tenemos que ser claros en que tiene que haber un avance en la producción de este producto que es esencial para la historia, para la vida mexicana. Entonces, ese modelo de trabajo es fundamental. Que escuchen, diputados y diputadas, senadoras y senadores, que escuchen lo que se conoce del tema que van a trabajar. Eso lo he planteado desde que he tenido la posibilidad de algún cargo en la UNAM particularmente. Tiene que haber ese conocimiento. Como decía Susana, hay un conocimiento, o también Erubiel, hay un conocimiento muy especializado que no tenemos todos. Cada quien se ha dedicado a un tema, pero no conocemos todo. Imposible con el avance del conocimiento que ha habido en la humanidad que alguien maneje todo. No, entonces hay que escuchar a los que saben, a los que se han dedicado a esos temas y también a las comunidades, por supuesto, que están dependiendo de estos productos. Entonces, eso me parece esencial y qué bueno que además se firmen convenios claramente donde se va a colaborar. Esto por eso me parece novedoso y qué bueno. Y yo creo que nosotros debemos también impulsar la participación
del poder legislativo en el desarrollo de la ciencia en general, y ya veremos cómo nos organizamos con las instituciones para también invitarlos a que estén trabajando con la red ECOS, donde están, ya dije, todas las instituciones de investigación y educación superior del país, incluso con relaciones con otras universidades del mundo, para resolver los problemas de México. Muchos de los problemas que tenemos aquí se han resuelto en otros países, por ejemplo. Habrá que ver qué hicieron, cómo lo hicieron y colaborar entre nosotros y unir a las comunidades científicas, humanísticas, tecnológicas para resolver los problemas. Y fíjense que eso también quisiera, para terminar, señalarlo. Es muy importante que haya esa relación, no solamente entre investigadores, investigadoras, sino también por las áreas, para que los tecnólogos conozcan qué avances hay en ciencia, pero también para que los humanistas, los filósofos, los abogados, todos los que se dedican a las ciencias humanas, también estén contribuyendo, porque muchas de las problemáticas que se mencionan aquí, como por ejemplo el trabajo con los semiconductores, tenemos que entender que también las tecnologías, además de que aportan un gran avance, una gran comodidad, o inclusive mejoran la salud cuando estamos hablando de tecnologías médicas, también provocan daños. Y entonces veamos cómo se manejan. Hablo también de la inteligencia artificial. Naturalmente tenemos que utilizar y tenemos que desarrollar en México temas como estos, como los semiconductores, como la inteligencia artificial, autos eléctricos, etcétera. Pero también ver cuál es el efecto. ¿Cuáles son las brechas que se van a crear en los que tienen acceso a ello y los que no lo tienen? ¿Cuáles son las problemáticas del medio ambiente? También que el medio ambiente también se va a afectar. En fin, por eso me parece muy importante la creación de esta secretaría, donde se plantea el avance del conocimiento, el desarrollo del conocimiento científico, humanístico, tecnológico y también de innovación. Entonces, eso me parece muy importante y es un gran cambio que promueve la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta con A. Muchas gracias. Entonces, Gobierno de México.